Bendiciones a todos hermanos, pues, los que están presentes y los que verán luego este video. Gracias y paz a vosotros y esperando pues que los que ven este video luego, pues el Señor pueda hablar a sus corazones y el Espíritu Santo pues hacer la obra en ellos, es nuestra oración. Y pues nosotros que quedamos acá también en la transmisión, también pues vamos a ser edificados. Hoy me tocó un versículo hermoso de esta parte de la acción de gracias. Es un versículo muy poderoso. Sé que esta noche usted también va a quedar um, tocado con este versículo tan tremendo. Y quiero que lo leamos. Empecemos leyéndolo. Dice así, 1 Corintios 1, versículo. Voy a leer desde toda la acción de gracias como hemos hecho. Y entonces terminamos en el 9. Obviamente en el 9 nos detendremos y haremos el énfasis allí. Gracias a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todo fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en vosotros, de manera que nada os falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y el que nos toca hoy, fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Repito, fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. En palabras más modernas, fiel es Dios por medio de quien fueron ustedes llamados a la comunión o a participar con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Y lo primero es que cuando leemos este versículo y recordamos lo que hemos visto hasta aquí, de hecho, hasta en la lectura que hicimos ahorita, vemos que todo el crédito se lo lleva el Señor. Pablo no alaba a los corintios como alaba a los filipenses, no alaba a los corintios como alaba a otras iglesias, como alaba en ciertas secciones a los tesalonicenses, inclusive a los colosenses, sino que vemos que Pablo realmente, aunque dice cosas buenas de ellos, siempre las somete o las pone derivadas con un gran énfasis, obviamente, de Dios. O sea, prácticamente no es por ellos, sino que Pablo hace un énfasis tremendo en decir que todo es de, de Dios, regalo de Dios y dado por Dios, por su gracia. Y en esta acción de gracias Pablo reconoce esto y reconoce obviamente toda la alabanza para Dios y quien hace toda la obra. Eh, Vemos que en verdad ellos lo que van a aportar son los problemas. Todo lo que ellos son y todo lo que ellos tienen, que sea bueno, se lo deben entonces a Jesucristo. Y quiero empezar haciendo un experimento. A ver, un voluntario ahí rapidito, o bueno, o escríbalo en el chat. Eh, Quiero que de los versículos 1 al 9, quiero que vean y me digan cuántas veces aparece Jesucristo o Cristo, Jesús, en esos 9 versículos, del 1 al 9. ¿Cuántas veces usted lo encuentra en su Biblia? Bueno, 9, el bombombum, ¿cómo es? El, Sabdi puso, ajá, Tiffany lo dijo primero, luego lo dijo tu hermana Sabdi, 9 veces. Pero igual, usted no nos crea, corrobora allí en su Biblia, igual que nos está viendo luego, eh, también búsquelo en su Biblia. De hecho, pues hago la aclaración pertinente de siempre, que pues siempre en la Iglesia Bíblica La Roca, siempre estudiamos la Biblia con Biblia en mano, no solamente viendo a un líder exponiendo, sino pues que siempre con Biblia en mano, lo recomendable. ¿Qué necesito para estudiar la Biblia
en la Iglesia Bíblica La Roca, o cuando veo sus videos, cuando escucho sus reflexiones, cuando veo los posts, cuando veo alguna frase, se estudian se ven con Biblia en mano. Bueno, algunas frases pues son sacadas de predicaciones y cuando se postea la frase solita, pero también inclusive pues de hecho podemos empezar a poner abajo como un comentario de qué prédica se trataba. Ahora que lo digo, porque las frases como son tomadas de varias prédicas, pues no, a veces no especifican mucho de dónde son el pasaje, ¿no? Pero sí, hay 9 veces. Y también otro experimento. ¿Cuántas veces aparece Dios? Cuenten, a ver, ¿cuántas veces aparece Dios? Del 1 al 9, ¿cuántas veces aparece Dios? 6. 6 veces, exactamente. 6 veces. O sea, en 9 versículos, hermanos. En 9 versículos aparece 6 veces Dios, 5 veces, digo, 9 veces Cristo Jesús. Y si notan, el versículo 5 dice, porque en todo fuiste enriquecidos en Él. Si lo contamos allí, tendremos una más. ¿Se dan cuenta? O sea que las dos personas de la Trinidad se mencionan allí tranquilamente unas 16 veces. Así que creo que en 9 versículos, hermanos, como dicen los que son más expertos, que en ninguna otra parte de la Biblia se nombra a Jesucristo 9 veces en 9 versículos consecutivos. Qué tremendo esto. O sea, una iglesia con tantos problemas. ¿A qué nos recuerda esto? Nos puede recordar esto, que donde abunda el pecado, abunda la gracia. O sea, los corintios que tenían tantos problemas, Pablo le dice, con todos los problemas que ustedes tienen, Jesucristo está allí haciendo, Jesucristo está dando dones, Jesucristo está respaldando, Jesucristo está firmando, Jesucristo está redarguyendo, Jesucristo está allí en el Evangelio, Jesucristo está dándole sabiduría, Jesucristo lo está llamando a que vean la unidad que el Evangelio produce y cómo deben amarse los unos a los otros. Entonces vemos de salida esto tremendo, pues ya que vemos el énfasis en las dos personas, la Trinidad que se da en los versículos del 1 al 6. Bueno, también además de la hermana Ana, mi esposa y Joseph también acertaron en los primeros lugares al decir 6. Bien, así que eh, Pablo siempre estaba dando gracias por Jesucristo y no por el ejemplo de ellos como cristianos. ¿Vemos? O sea, Pablo nos está diciendo, les digo, cuando recuerdan la carta de Filemón, Filemón dice Pablo a Filemón, tu fama se oye por todos lados de cómo tú tratas a los creyentes y cómo tú hospedas y eres de bendición para muchos creyentes. ¿Ven eso? Pero, hermano, a la iglesia de Corinto, Pablo no tiene que decirle nada, nada más que decirle todo lo que tiene se lo ha dado a Jesucristo y ustedes no están haciendo nada con lo que Él les ha dado porque están estancados, están dividiéndose, están peleándose, pero ustedes no se dan cuenta que Jesucristo está allí entre ustedes, dando bendiciones, dando tantas cosas, incluyendo sabiduría. Dice allí, porque en todo fuiste enriquecidos en Él, el versículo 5, en toda palabra y en todo conocimiento. O sea, ¿y qué pasa entonces? ¿Qué pasa entonces en este caso? ¿Qué es lo que está pasando? Pues, aunque parezca extraño que Pablo, que Pablo se sienta tan convencido de una iglesia inocente en el sentido evangélico, ojo, no ellos, sino que digamos, parece extraño que Pablo se sienta tan convencido que ellos son creyentes, ¿ya? Una iglesia que tiene tantos problemas. Aquí yo puse inocencia en el sentido de el estado en Cristo, ¿no? De inocentes, ¿no? No en sus méritos, ni por ellos mismos, ni por su conducta, sino por su posición en Cristo, ¿no? Por su posición en Cristo. Ahorita dije estado, no, es posición en Cristo. Entonces, Pablo está convencido que ellos son creyentes. De hecho, les dijo en el versículo 2 a la iglesia de Dios, que está en Corinto. Y luego dice a los que han sido santificados, a ellos.
¿Ven? Entonces, la pregunta es, ¿cómo Pablo puede estar entonces tan convencido de ellos? Y ahí vamos a ir desarrollándolo porque vamos a ver que una cosa que parece escandalosa realmente nos va a llevar a glorificar al Señor en gran manera. Entonces, en un sentido moral, repito, en un sentido moral, muchos de los corintios estaban lejos de ser intachables, como dice el versículo 8, en el cual también confirmará tal fin para que seáis irreprensibles, intachables para el día de nuestro Señor Jesucristo. O sea que tenemos aquí que Pablo dice que Él los confirmará para que sean intachables, pero vemos en la conducta de ellos que no son intachables y que sí son reprensibles. Y, y Pablo dice, ¿cómo entonces están convencidos Pablo de que ellos son hijos de Dios? Si en el sentido moral no pasan la prueba. La respuesta es el versículo 9. Pablo basa su teología, Pablo basa su conocimiento de la salvación de los corintios. Pablo dice, bueno, los corintios son intachables, son irreprensibles, no por ellos, sino porque lo primero que dice él es, fiel es Dios. O sea, Pablo basa su teología, repito, en el poder y la gracia de Dios. El poder lo vemos desde el principio también en el capítulo, cuando él dice, porque todos fuisteis enriquecidos en él, palabra de conocimiento, así como el término fue confirmado, fueron con dones. Dice también el versículo, vemos el versículo 3, la gracia de Dios, gracias a vosotros por parte de nuestro Señor Jesucristo, el versículo 4, perdón, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Ahora, el poder aquí ya está en el Evangelio, aunque igual podemos ver más adelante que el poder se va a ver mostrado en los otros versículos más adelante, cuando dice Pablo, por ejemplo, en el capítulo 2, si usted me sigue, cuando fui a vosotros hermanos proclamándonos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, ¿vemos? Pues nada, me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y este crucificado. Y presten atención a esto que viene, dice, y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temblor y temor. Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría. Escuchen esto, sino con demostración del Espíritu y de poder. Sino con demostración de Espíritu y de poder. Entonces, aquí dice Pablo que cuando estuvo con ellos, no se basó en sabiduría, sino en demostración del Espíritu y del poder. ¿El poder de qué? El poder del Evangelio, el poder que transforma. Entonces, ese poder lo vamos a encontrar desde el capítulo 1, cuando vemos que dice a los que han sido santificados en Cristo Jesús, eso es poder. ¿Estamos? Eso es poder. También vemos el poder de Dios dando dones a su iglesia. El Señor empodera a su iglesia dando dones. También vemos el poder de Dios cuando dice que los va a confirmar. Es porque es el poder de Dios que los confirma, que los afirma. ¿Ya? Vemos esta imagen de Dios afirmando, asentando con seguridad a su pueblo. Entonces, la teología de Pablo no se basa en la conducta de los corintios, sino en las promesas de Dios. Y él dice, fiel es Dios. Fiel es Dios. Qué cosa más tremenda, hermano. Imagínense esta tremenda enseñanza. Nosotros que aprendamos a ver a nuestros hermanos a pesar de sus conductas, y no decimos que no se deba mejorar, claro que sí, pero que podemos ver a pesar de la conducta de los hermanos que Dios es fiel. Pero qué rápido somos nosotros en condenar, ¿verdad? No, ya este se va al infierno, ya este hermano todavía no tiene salvación. O sea, nosotros estamos dudando, cuando decimos que dudamos la salvación de hermano, a veces estamos dudando desde el poder de Dios realmente y de la fidelidad de Dios. Porque el que se salve, hermano, de lo que estamos aquí o los que nos verán después en este video, los que vayan a ser salvos, no es por nosotros, sino es por la fidelidad de Dios y el poder de Dios y la gracia de Dios. No es por nosotros. Entonces nosotros tenemos que aprender a ver a nuestros hermanos bajo estas gafas teológicas. ¿Me explico? De no estar mandando gente al infierno, ni gente diciendo que el otro está perdido, porque lo que los va a sostener es la fidelidad de Dios y nosotros no somos los de esa fidelidad, sino es Dios. Dios es el agente que ejerce o que es fiel, pero nosotros la Biblia dice a nosotros algo. De hecho, cuando se mide nuestra fidelidad con la fidelidad de Dios, sale a la mente
Dios es fiel, aunque nosotros seamos infieles. ¿La Biblia habla de nosotros en fidelidad? Sí. ¿Cómo? Que somos infieles. La Biblia habla de Dios. ¿Qué dice de Dios? Que es fiel. ¿Cuándo? Siempre. Nosotros, infieles. Entonces, que aprendamos ya de salida, este pasaje nos dice algo tremendo. Imagínense nosotros en lugar de Pablo, ya yo lo he dicho en otra de los videos anteriores, pero lo repito nuevamente porque vale la pena repetirlo, pero imaginemos a Pablo pensando como nosotros, no hombre, ya no tienen arreglo, están perdidos ya. Pero qué bonito cómo Pablo se enfoca en la fidelidad de Dios en lugar de enfocarse en los problemas. Él dice, al que los llamó, los va a afirmar, el cual también los afirmará hasta el fin. Y eso es una promesa. Y dice Pablo, ¿qué pasa con las promesas? Dios es fiel. ¿Se entiende, no? Ok, avancemos. Así que ya habiendo dicho esto, me quiero enfocar un poquito en la fidelidad de Dios, un poquito, porque todavía hay tres cosas más. Hay tres cosas que de salida le digo que usted tiene que observar en este versículo. Uno, fiel es Dios. Lo otro, llamados. Cuando él dice, fuiste llamados. Y tercero, comunión. Esas son tres cosas que ya de salida yo les digo que observen el texto. La fidelidad de Dios, el llamamiento de Dios y la comunión con Jesucristo. En esas tres cosas nos vamos a basar. Creo que tendremos tiempo. Eh, Pero este es un pasaje tremendo y pues si no nos alcanza el tiempo, seguimos luego con este pasaje porque no lo puedo dar rápido porque es un manjar de pasaje, es una delicia y nos debe alentar muchísimo. Así que, repito, dijo ahorita de nosotros se dice en la carta de Pablo a Timoteo que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Fiel es Dios, aunque los hombres, incluyendo no los impíos, no solo los impíos, mejor dicho, incluyendo los creyentes, no lo son. No lo son. Digo, hermano, gracias a Dios que yo voy a salvarme no por la fidelidad de Tiffany, ni de la hermana Maciel, ni de la hermana Sab. Gracias a Dios. Mi salvación no está en su fidelidad, sino Dios me libre. Y tampoco la salvación está en mi fidelidad a Dios. Porque si Dios contara mi fidelidad, ya he fracasado montones de veces. Qué bonito es que Dios es fiel aunque nosotros seamos infieles porque por su fidelidad es que vamos seguros y por su fidelidad es que dice el versículo anterior que seremos afirmados. No hay que dudarlo. Por eso es que toda esta pelea que dije la vez pasada, pues de si la salvación se pierde, no sé, hermano, simplemente que no saben ni al Dios que están sirviendo. Alguien dice, bueno, sí, pero también sabemos que nosotros somos unos pecadores y que somos malos. Sí, sí, claro, pero es que el Evangelio no se trata de nosotros, se trata de Cristo. Se trata de Dios haciendo las cosas que parecen locura. Luego veremos eso. Parece locura. Sí, yo soy perfecto y Él me salva. Sí, parece locura. Eso lo vamos a ver más adelante. Por eso los griegos decían, ¿qué es esto? ¿Es locura? Claro que sí. La locura no es lo que muchas iglesias enseñan que es locura y haciendo estos frenesís locos y cuando dicen, oye, parecen locos, y sí, la Biblia dice que esto es locura. No, eso no es locura. La locura es el evangelio, es lo que es locura. La locura es que gente imperfecta, dañada, podrida, reciba salvación por gracia. Eso es la locura. No da vuelta como trompo ahí gritando la locura. Eso no es la locura, hermano. La locura, bueno, eso sí es locura, la verdadera locura terrenal, pero no es la locura que el apóstol Pablo llama locura, hermano. O sea, los griegos decían, ¿cómo es posible que puede ser esto? Claro, ni hablar, que cuando está crucificado el Señor dice, pero ¿cómo es que te vas? Se cortó, ¿verdad? Bueno, no sé qué va a pasar con el video, pero ahí se empatará, no sé, vamos a ver. Eh, Hoy me cortó en el rema que estaba yo ya. Bien, entonces les decía que muchos enseñan que pueden ser salvos porque se esfuerzan, porque tienen mérito, porque hacen cosas, porque son bravos de Boston, porque son personas muy inteligentes, muy brillantes, y bueno, pues se salvan porque son, ¿sabes? Pues son la octava maravilla. Pero la verdad, lo que nos enseña este pasaje y toda la Biblia nos enseña
es que la perseverancia de los creyentes no depende de la fuerza de su propia determinación. No importa cuán decididos estén en seguir a Cristo, no importa cuán decididos estén en ser puros, no, nada de eso, porque sé que eso nunca podrá, nunca podrá. Así que no se trata tampoco de que sea una fe fuerte y el que cae es una fe débil, no. No se trata de que su fe sea indestructible, sino se trata únicamente de la fidelidad de Dios. Fiel es Dios. Y a veces cantamos, Señor, eres fiel y tú mi... Y no estamos conscientes de lo que es la doctrina de la fidelidad de Dios, del atributo de la fidelidad de Dios. Lo cantamos ahí y yo estoy seguro que muchas veces lo cantamos sin pensar siquiera lo que eso abarca, o me equivoco, hermanos. O cuando cantamos, Señor, eres fiel, estamos viendo toda la magnitud de lo que implica la fidelidad de Dios. No, lo cantamos allí, y eres fiel, y brincamos, y eres fiel, pero y yo pregunto, hermano, ¿por qué eres fiel? Bueno, porque Él es fiel y permanece fiel, sí, pero ¿en qué? O sea, el asunto es que la salvación es posible porque Dios es fiel y cumple sus promesas. Amén. Los creyentes entonces, hermano, ¿en qué deben centrarse? ¿En los problemas? ¿Deben enfocarse en los cristianos inmaduros? Los creyentes deben centrarse en la fidelidad de Dios en lugar de la inconstancia de los hombres o de los seres humanos, como Pablo nos está dando enseñanza en este pasaje. Tenemos personas eh, moralmente señaladas, comprobadas, que están moralmente dañadas. Sin embargo, Pablo recuerda que si Dios los llamó, pues y si Dios es fiel, los va a salvar y los va a afirmar, como vimos, los va a confirmar. Allí donde debemos centrarnos, hermanos. Allí donde debemos centrarnos. Eh, Siguiendo entonces, quiero enfocarme en el llamado, este que menciona Pablo aquí. Pero antes de eso, les comparto una frase tremenda que vi por allí de Charles Hodge cuando casualmente estaba leyendo pues sobre este tema que él escribió. Y miren lo tremendo que él escribe. Dice, si Dios ha prometido dar si Dios ha prometido dar ciertas personas a su hijo, es que vean lo que dice Charles Hodge aquí. Él no está hablando de nosotros, ¿se dan cuenta? Mira, o sea, está hablando de nosotros, pero no como los importantes. Miren, si Dios ha prometido dar ciertas personas a su hijo como su herencia, ven que nosotros somos el objeto allí. Y esto no es una ofensa, gloria a Dios, repito. Porque si el Señor no nos da al hijo como herencia, nosotros nos perdemos y no nos salvamos. Así que esto, lejos de ser una cosa que ofende a la mente, es un halago. Somos el premio del hijo, imagínense, somos el premio del hijo. ¿Ves? Entonces, si Dios ha prometido dar ciertas personas a sus hijos como herencia, y miren para qué, para hacernos mal, para maltratarnos, para hacernos infelices, no, para liberarlos del pecado y la condenación y convertirlos bueno, ahí me tengo que corregir eso, y convertirlos en participantes de vida eterna, es seguro que no permitirá que perezcan. ¿Es que? Es seguro. Es seguro que no permitirá que perezcan. Ok, imagínense, estamos hablando de la Trinidad. Mire esto, hermano. Está Dios el Padre, Dios el Hijo, y le dice Dios el Padre al Hijo, mira, yo te voy a dar esta tanda de creyentes, tu herencia. Te dije en los Salmos, pídeme y te daré de herencia a las naciones. Y aquí está, estos son los que yo te doy a ti. Pero de repente resulta que el Hijo los pierde. ¿Sería Dios eso? Porque entonces quiere decir que pudo perderlos. No tuvo el poder para mantenerlos. O es que Dios no es tan perfecto que dio regalo al Hijo imperfecto. O sea, el regalo que dio Dios fue ineficiente, fue con defectos. O sea, en el sentido de que pudo perderse. Porque el Hijo le reclamaría al Padre, Padre, pero perdí un montón. ¿Qué pasó? Pensé que me los habías regalado y al final son de Satanás. ¿Me están escuchando? Eso no tiene sentido, hermanos. Ni hablar, porque no quiero, a veces cuando estoy haciendo los estudios de un libro, no me gusta a veces ir a otros libros, pero
pues ni hablar de lo que habla en Juan, pues cuando Jesús dice en Juan 10 que lo que el Padre les da no perderá ninguno. O sea, tengo que mencionarlo, pues porque tiene estrecha relación con eso. O sea, lo que el Padre me da dice, yo no perderé ninguno. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A los líderes que andan diciendo que podemos perdernos cuando una vez hemos sido entregados a Jesús? Cuando el mismo Jesús dijo que no perderá ninguno de los que han sido entregados por parte del Padre a él. Entonces, por eso es que aquí dice Charles Hodge, es seguro que no permitirá que perezcan. Y esto hablo de condenación. Hablaba ahí de condenación eterna. Sino que los va a hacer participantes. Y esa palabra vamos a ver ahorita, participantes de vida eterna. Déjame arreglar esto antes que se me olvide. Ok, ahora sí. Ay, Dios mío, converterlo. Voy de nuevo. Convertirlo. Ok, seguimos ahora sí. Y convertirlos en participantes de vida eterna. Pastor, permiso, también liberarlos, decía, Liberarla también. decía otra palabra. Un momentito, déjame corregir eso aquí. Para liberarlos. A liberarlos. Ahora sí. Bien, entonces no permitirá que perezcan. Oye, y revisé que no salieran así en este desorden que me molesta. Y bueno, salió así la, la, la animación. Ahora, ¿cómo entonces sabía el apóstol que Dios se comprometió con la salvación de los corintios? Porque fiel es Dios. Pablo le dice, fiel es Dios, y le dice, fiel es Dios, y Él va a salvarlo, los va a afirmar. Pero ¿cómo Pablo sabe eso? Porque el Espíritu Santo le reveló como un autógrafo, o sea, como un escritor sagrado, el Espíritu Santo le reveló, pues, que ellos eran salvos. Y pero la razón también es porque Pablo dice, el llamado dice a la comunión con su Hijo, por medio de quien fuisteis llamados, dice, a la comunión con su Hijo. Por medio de quién fuisteis llamados. O sea, Dios los llamó a la comunión con su Hijo. Pero también vemos eso cuando vemos que dice Pablo en el versículo 2, en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Llamados a ser santos. Y este llamado es lo que entonces yo he puesto aquí como título, llamado eficaz. Porque hay dos tipos de llamados. Está el llamado general y el llamado eficaz. El llamado general es cuando Jesús dice, vengan a mí todos los que están cargados y cansados, yo los haré descansar. Cuando dice, vengan todos y beban de la fuente. O sea, todo eso es el llamado general. Pero el llamado eficaz es el llamado que vamos a encontrar en Romanos 8, 28 y 29. Así que como Pablo sabe que ellos son llamados a salvación y que Dios va a ser fiel con ellos, porque dice que ese Dios los ha llamado y los ha hecho partícipes con Jesucristo. Y quiero que leamos, alguien que lea Romanos 8, 28 y 29, por favor. Amén. Dice así, 8, 28 y 29. Ajá. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conformen a su propósito son llamados. Porque a los que antes conocidos también los predestinó para que fuesen, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos.
Vemos allí el llamado de nuevo, o sea, los que llamó, Ujú. Amén. ¿verdad? Entonces, esos que él llama, él predestina. Él entonces, y ahí vemos lo que se llama la cadena de la salvación, los pasos hasta la glorificación. Y dice que el propósito del llamado es para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahora, miren lo que dice acá. Acá dice algo muy parecido, aunque use otras palabras. Fuisteis llamados a comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Antes de pasar a ver la palabra coinonía, que es la que se usa allí, comunión, eh, entonces vemos que el llamado es eficaz, pero es un llamado que se va a ver evidenciado en la persona. O sea, porque el llamado eficaz va a notarse. Porque el llamado eficaz es un llamado a ser conforme a la imagen del Hijo, como dice Romanos 8, 28 y 29. Por acá dice que el llamado es a la comunión. Y vamos ahorita qué es eso. Pero antes de ir a la comunión, vemos entonces que el llamamiento de Dios tiene un propósito. El llamamiento eficaz tiene un propósito y es transformarnos a la imagen de su Hijo. Es el llamamiento eficaz. ¿Nosotros podemos? No. En nuestras fuerzas no. Pero fiel es Dios. Ese es el mensaje de hoy. O sea, podemos no, pero fiel es Dios. Y por que Él es fiel es que lograremos hacerlo. Entonces, esa es la belleza del Evangelio en este pasaje. Ahora, entonces, entremos a la palabra coinonía. La palabra coinonía, déjame cómo estamos de tiempo. Sí, me queda un poquito. La palabra coinonía, entonces, se traduce comúnmente como comunión. Por eso, el griego común, griego koiné, de ahí viene esta raíz, esta palabra coinonía, de koiné. Entonces, comunión, lo que es común. Pero miren, también se traduce como participación. Y de hecho, en la carta a los Corintios también en otros pasajes más adelante, este va a ser el significado que se le va a dar, participación. O sea, que en otras palabras, fiel es Dios por medio de quien fuiste llamado a la participación con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir entonces que fuimos llamados a la participación? Primero, comunión entonces o participación indica una relación profunda y compartida. Y ojo con esto, porque aquí hay algo que quiero aclarar. Hay gente que dice que está en comunión con Dios y que está en coinonía con Dios. Y ustedes saben que en nuestro contexto cómo usamos la palabra coinonía. En los domingos, en el desayuno. ¿Por qué? Porque no podemos tener comunión con Dios si no tenemos comunión con el Hijo. Y no podemos tener una comunión con el Hijo si no tenemos comunión con nuestros hermanos. ¿Me explico? Porque aquí dice, fuisteis llamados a la comunión con su Hijo. Y luego que él dice que fue llamado a la comunión con su Hijo, miren esto, porque yo les voy a adelantar un poquito. Porque yo digo que es una relación profunda y compartida entre los creyentes y Dios, pero entre los creyentes como grupo y Dios y entre los creyentes como grupo entre ellos mismos. Porque después que él habla de la comunión y que fueron llamados a la comunión en Cristo Jesús, Señor nuestro, que ahorita les digo también que ese Señor nuestro tiene un significado aquí. Luego dice, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de no menciona Señor y Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya división entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. ¿Por qué ellos no estaban entonces unidos? ¿Por qué no estaban en un mismo propósito, un mismo parecer, en un mismo sentido? ¿Por qué habían divisiones? ¿Por qué Pablo les dice esto? Porque no estaban participando de la comunión. Noten que después que de todo lo que Pablo dijo, lo último que él menciona en su acción de gracia es la comunión con Jesucristo. Y luego de eso dice que esa comunión no solamente es directa con Dios, sino que tiene que darse también entre los hermanos. Es una comunión vertical, horizontal. Por eso es que, hermano, es imposible, y esto no es porque a mí me da la gana de que nos reunamos todos los domingos y estemos ahí cantando todos y compartiendo comida y esto, no. Es que es imposible, hermanos, tener comunión con Dios si no tenemos comunión con nuestros hermanos. Eso, eso no tiene sentido bíblico. Tampoco comunión es ir a la iglesia y no compartir con los hermanos. Hay gente que cree que nada más yendo a la iglesia hace su labor. Necesitamos compartir. Si no se comparte, no se está en comunión. Y si no se está en comunión con nuestros hermanos, no se está en comunión con Dios. Así que eso es algo interesante y que debe de verdad
llamarnos la atención. Entonces los corintios son llamados a participar de Cristo, de su vida, su carácter, de su vida, y de hecho eso es lo tremendo porque su vida obediente, hermano, agarrémosla, porque si no la agarramos por fe, estamos fritos, porque Él vivió por nosotros, hermano. Él vivió una vida obediente por nosotros y para nosotros. O sea, tu vida desobediente que has llegado hasta el día de hoy, ya el Señor, el Dios Todopoderoso no la está viendo porque Él está viendo a través de la vida obediente de su Hijo Jesucristo, quien vivió por ti. Entonces, somos llamados solamente para salvación si de verdad somos llamados a participar de Cristo en cuanto a su vida, somos llamados a participar de su carácter. ¿Estamos? O sea, Pablo le está diciendo, ustedes fueron llamados a participar del carácter de Jesucristo. Pero ¿quién nos llamó? Dios. Y esto es hermoso. Dios nos ha llamado a participar con su Hijo de las bendiciones que su Hijo ha obtenido para nosotros. Y claro, ahí entran los sufrimientos también. También entran los sufrimientos. Y también entra el carácter que no se quiere moldear, que tiene que dejarse gobernar por Cristo, porque tiene que participar tu carácter con el carácter de Cristo. Tienen que tener comunión. Tu carácter, o sea, ponte a pensar qué parte de tu carácter todavía tú, si lo pusieras al lado del carácter de Cristo, podría hacer match. Tal vez uno diga, bueno, yo creo que lo más que tenemos compartido con Cristo es el sufrimiento, pero ni así, hermano, porque el sufrimiento que tú tienes es por tu vida mala, de decisiones malas, de errores que no te has arrepentido, de pecados sin confesar, y eso no son los sufrimientos de Cristo, hermanos. Se lo aclaro antes que alguien diga por allí, bueno, yo sí comparto los sufrimientos, mira que estoy más cerca porque no, es que no se trata de sufrimientos paganos, ¿no? Pecadores, pecaminosos, no. Se trata de sufrimientos por el Evangelio, que fue por lo que Jesús padeció. Y solo así entonces, hermanos, tendremos parte también y participación en lo que queremos. Nosotros queremos saltarnos todo eso. ¿Se da cuenta cómo nosotros queremos llegar a ver dónde está la lapicito? Nosotros queremos llegar desde participar de Cristo. Uy, aquí de una vez, listo, hermano, gloria a Dios, qué belleza. ¿Verdad? Queremos eso, ¿verdad? Vamos a saltarnos, pastor, vamos a saltarnos. Esto me lo salto. Ay, esto, pastor, esto no, esto que. Ay, menos esto, santo Dios. Vámonos aquí directo, pastor, qué bonito, mírame. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Eso es lo que queremos, pero no hay esto sin pasar por aquí, por aquí, por aquí. O sea, si tú no participas de la vida de Cristo, si tú no participas del carácter de Cristo y los sufrimientos por el Evangelio de Cristo. O sea, no podemos, hermano. No te engañes. No te engañes. Quiero que entiendas eso bien. Pero ¿sabes qué es lo más bonito, hermano? Que aunque tú te suene imposición, es que Dios te ha llamado a participar. Y si Él te ha llamado, es un llamado que se puede obedecer. Porque Él te ha llamado y lo puedes obedecer porque Él te va a fortalecer. Porque dijo atrás en el versículo 9 que Él te va a afirmar y le creemos porque Él es fiel. Y lo va a cumplir. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Entonces sí podemos participar de la vida de Cristo, porque Él es fiel y nos afirmará en esa vida. Sí podemos moldear nuestro carácter al de Cristo. ¿Saben por qué? Porque aunque tú no puedas, Dios es fiel y Él te afirmará, te sostendrá. Sí puedes sufrir por Cristo, sí, porque Él te va a sustentar y Él es fiel. Hermano, es la apuesta más segura del universo, porque Él lo va a cumplir, porque Él cumple lo que dice. Y solo así, hermanos, llegaremos entonces a compartir también con Cristo, a participar de Cristo, de su gloria futura. Déjenme ver cuántas diapositivas me faltan para ver Sí, vamos a terminar, voy a ya a pasar esto un poco
Bien, entonces, aquí noten que cuando Pablo dice que fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro, menciona tres cosas. Menciona Dios nos ha llamado a participar de su Hijo, y esto es hermoso, porque es su Hijo, el Dios, el Hijo. O sea, y pensando en la relación que tiene padre e hijo en este caso, es una relación tan fuerte y de fidelidad tan tremenda que nos hace tener confianza, porque no es cualquiera a quien nos ha llamado a ser partícipes, sino de su Hijo. Dios nos ha llamado a ser partícipes de su Hijo y de ese Hijo en el cual Él tiene complacencia, el cual se complace y nos da como su herencia porque está complacido, porque lo puso sobre todo y nosotros somos su regalo, su premio, su herencia prometida. Pero también vemos que le llama a Jesucristo porque incluye su nombre terrenal y también su ministerio, su oficio, Cristo, el ungido, el Mesías. ¿Estamos? Pero también entonces dice que es nuestro dueño, nuestro Señor. O sea, fuimos comprados. Entonces, ¿ven eso? Fuimos comprados para Cristo, fuimos comprados por Cristo. Y esto habla también entonces de nuestra relación con Él. Entonces, en este pasaje vemos la relación de Jesucristo y el Padre, de Jesucristo como el mediador y de Jesucristo como el que se relaciona con nosotros entonces, nuestro hermano, pero también es nuestro Señor, nuestro dueño. O sea, todo lo que implica esto, hermano. Ahora, mira este pensamiento tan tremendo. Eh, este es un PhD de Notre Dame. El nombre no lo voy a pronunciar porque es bien raro. No sé, allá nuestro hermano Eric que nos diga cómo se pronuncia eso. Yo no voy a quedar grabado pronunciando eso para que no me haga un meme después. Eh, pero bueno, un erudito, un tremendo académico. eh, pero miren lo que dice, y esta frase la puse para cerrar porque es impresionante. Miren, con la fuerza de Dios obrando en sus vidas y mientras permanezcan en comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, no cualquiera, dice, los creyentes en Corinto pueden estar seguros de que su posición irreprensible, ojo, esa posición depende de lo de arriba, ante el tribunal de Cristo permanecerá de esa manera. ¿Cómo? Irreprensible. Permanecerá de esa manera. Y él no lo deja en los Corintios, dice, tal confianza pertenece a cualquier creyente. Lo leo de nuevo, léelo conmigo y ponle atención. ¿Con la fuerza de Dios es limitada? No, ¿verdad? Obrando en las vidas de los creyentes. Y mientras esa fuerza y la fidelidad de Dios nos permanezcan en comunión con su Hijo, Jesucristo, Señor nuestro, entonces los creyentes de Corinto y nosotros hoy, y los de toda la historia, pueden estar seguros de que esa posición de irreprensible que el Señor va a firmar hasta el día de Cristo Jesús, ante el tribunal permanecerá irreprensible. Será irreprensible. Y esa es la confianza de la que nos agarramos. Vamos a ver las aplicaciones. Cuando entendemos esto, hermanos, si de verdad esto lo entendemos, entonces tenemos cosas que hacer en respuesta al Evangelio. Vive en comunión con Dios cada día y confía en su fidelidad. O sea, participa de Cristo todos los días, en tu carácter, en tu vida, en el sufrimiento, para que luego también en la vida futura, pero confiando en su fidelidad. ¿Y qué aliciente más tremendo? Confiar en su fidelidad. O sea, Dios es fiel, no necesito más ánimo, eso es suficiente. Deja que el carácter de Cristo transforme tu manera de pensar y actuar, porque solo así estarías participando de Cristo. ¿Estamos? Deja que el carácter de Cristo transforme. No trates de transformar a Cristo según tu carácter, hermano. Que eso es lo que muchos hacemos.
Queremos transformar a Cristo en nuestro carácter. Queremos que el carácter de Cristo se ponga como el de nosotros, hermano. Qué liso hemos sido y qué locos. Hermano, es al revés. Es deja que el carácter de Cristo te transforme a ti. Tu manera de pensar y de actuar. Y hablando del sufrimiento, deja que las pruebas sean esa oportunidad para crecer y ser más como Cristo. Mira las pruebas como eso, como oportunidades. ¿Va a doler? Sí. ¿Va a sufrir? Sí. Las pruebas duelen, se sufren. Pero son oportunidades para crecer más y ser más como Cristo. Y obviamente no podemos dejar por fuera. Fomenta. No seas pasivo. Fomenta la unidad en la iglesia. Esto no es que andes con megáfono. Oh, seamos unidos, hermanos. Sí, mira. No, no se trata de eso. No se trata de escribir en el chat mañana de la iglesia que hermanos seamos unidos. No se trata de fomentarlo en ese sentido. Se trata de hacerlo. Únete. Pide que se te unan. Unámonos. Compartamos. Participemos juntos de Cristo y crezcamos en unidad. Eso es lo que Pablo quiere que los corintios entendieran, quería que entendieran y quiere que entendamos hoy. El Espíritu Santo que nos ha dado esa palabra hasta hoy quiere que lo entendamos. Fomentar la unidad de la iglesia es importante. Así que esta es una tremenda aplicación y repito, no se fomenta como anunciándolo, no se fomenta mandando un chat diciendo que hermanos, comuníquense, hermanos, háblense, hermanos, abrácense. No se hace de esa manera, se logra haciéndolo, activo. Voy y te abrazo, voy y te hablo, voy y te bendigo, voy y te pregunto cómo estás, voy y me preocupo por ti, voy también y te reprendo, voy y también te exhorto, te aliento, voy y te voy a reprender también, aún con amor, pero vamos a fomentar la unidad en los sentidos bíblicos de la unidad, que es buscando la edificación y ser cada día más como Cristo. Eso es lo que buscamos. No cristianos ñañecos, llorones, resentidos, sentimentales, sino cristianos que saben, como mandé la imagen esta semana, que la reprensión es una muestra de amor y no de odio, no de rencor, no de venganza. No, es que el hermano se quiere desquitar conmigo. No, aunque pasa, lo reconozco que pasa en iglesias y siempre ha pasado, pero realmente, si se anda bíblicamente, la reprensión es una muestra de amor y un medio de gracia también, hermano, donde Dios mantiene a su rebaño unido, exhortado y creciendo cada día más como Él desea. Así que el Señor nos ayude, a fomentar y a vivir en unidad, a vivir en comunión y creyendo en su fidelidad, que el Señor nos enseñe a confiar cada día más en Él y que el Señor nos ayude a moldear nuestro carácter, que nos humille, nos doblegue ahí, que su Espíritu Santo nos deje tranquilo cada vez que queremos nosotros imponer nuestro carácter aún sobre el de Cristo, que reconozcamos que el carácter de Cristo tiene que reinar en nosotros y que los sufrimientos, aunque duelen y a nadie le gusta, pues verlos como oportunidades de crecer y de ser fortalecidos en medio del sufrimiento para la gloria de Dios. Oremos de esa manera, hermanos, y vayamos adelante. Y el Señor se deleitará en su iglesia. Saludos a los que nos vean después. Un abrazo grande, que Dios te bendiga. Y espero que el Señor haya hablado a tu corazón y a tu mente esta noche. Gracias y paz.